Bienvenidos a Esto es cine. Platiquemos de películas y sagas en todos los diferentes géneros del maravilloso mundo cinematográfico. El arte que nos conecta a todos en la conducción de Pustulio e invitados. Comenzamos. ¿Qué onda, gente? Estamos en un nuevo episodio más de Esto es cine, donde, bueno, el tema de hoy va a ser bastante, no controversial, pero pues bastante controversial, movido. polémico. Y como ya escucharon, aquí a mi izquierda tenemos al buen Mike Pérez. Hola, Mike. ¿Todavía no te enfocan, Mike? ¿Cómo estoy? Estoy Ahí bien. está. Hola, buenas tardes. Qué bueno que están ya con nosotros en este podcast de Back FM 100.9, agradeciendo que se estén conectando con nosotros a través de las redes sociales y, por supuesto, darles la bienvenida en Super Channel 12, que ya están con nosotros también todos los jueves en este podcast de Back, la estación número 1 con la mejor música en todo el mundo. En todo el mundo y con los mejores programas, porque hay varios programas en la estación. No nomás es la mejor música, que es la música retro. También tenemos varios programas de todos los locutores, de todos. Hay programas de todo tipo. ¿Tu programa, por ejemplo? Mi programa, uno es de... Pero estás hablando con el pecho. Súbete un poquito más el micrófono. Es que lo subo y se cae. Por eso hablo con el pecho. Estás muy grande. Lo subo y se cae. Ahorita lo intenté subir. Mira, lo voy a hacer así. No, ni así puedo. Bueno, Así lo vamos a dejar. pero sí te escuchas bien. Sí, hay problemas técnicos de producción. Echémosle la culpa a ellos. Yo tengo un programa que se llama La Mesa Galáctica, donde regularmente hablamos de Star Wars, pero terminamos hablando de muchos temas en general ñoños. ¿Retros? Ajá, más que todo retros. Sí. Hablamos mucho sobre los videojuegos de antes también, las caricaturas de antes. Y otro programa que se llama Máscara y Micrófono, pues donde hablamos de lucha libre. Hablamos también mucho de la lucha libre de los 80s, que fue un momento, un antes y un después en lo que conocemos ahora como la lucha libre. ¿Tú jugabas a los luchadores? Sí. Con los monitos que estaban así. Los que estaban así. Que es una pose real que hicieron el Santo y Blue Demon. Sí. De ahí se inspiraron para crear estos monos. Exactamente. Y que actualmente ya existía este Pokémon, pero le dieron otra evolución. Y su pose, porque es un Pokémon referente a la lucha mexicana. Sí. Y su pose es así. Es un bonito detalle que los japoneses nos quieren mucho. A mí me gusta el Mucha Lucha. Mucha lucha, esa caricatura muy buena, ¿eh? Sí. Con la Pulga, creo que Frijolito y otros personajes de antaño muy bonitos. Y la Tropa Estrella que hizo la música. Sí, cierto, Tropa Estrella. Y es de aquí, o sea, Tropa Estrella de aquí de... Saludos a Orquídea López y a Héctor Sergio Barbosa, que están en las noticias mientras nosotros acá les hacemos ruido. Mientras los interrumpimos. Nomás voltean a vernos. Así nos dicen de que estamos dando noticias serias y nosotros hablando de mucha lucha. Claro, sí. Pero no vamos a hablar de eso el día de hoy. No, claro que no. Vamos a hablar de cine. Hoy vamos a hablar de cine y vamos a hablar del tema que creo que es uno de los temas más debatidos y que más ardor ponen en la gente de una forma de emoción, que es el tema de las películas religiosas. Sí, no fanáticas. No. Pero son inspiradoras. A lo largo de la historia, déjame hacer un intro así bien con... educación propia y todo esto. Que este tema fue elegido porque es de tus temas favoritos. Bueno, sí, me llama la atención el cine inspirador, precisamente, que te recuerda que puede haber una posibilidad de ser buenos, de ver buenos ejemplos de aquellos santos, de aquellos meditadores, de aquellos que con su religión, independientemente de cuál sea, porque hay películas de varias religiones y de eso vamos a platicar. Voy a tratar de dar mi aportación al conocimiento de lo que hay en cine, tanto católico, cristiano, como budista y, ¿por qué no?, hasta hinduista, ¿no?, que son algunas de las principales religiones del mundo. Porque en India se hace buen cine. Y no me refiero nada más al de Bollywood, porque pues, es otra cosa muy distinta, pero hay un cine indio religioso bastante importante, películas basadas en verdaderos santos de la India, inspirados también en el Mahabharata y en el Bhagavad Gita, que son las principales Biblias, por así decir, de la India. Pero también en el budismo tibetano hay mucho y hay una película muy conocida de budismo que a lo mejor, no sé si la recuerdas, de 1997, con Brad Pitt. Se llama 7 años en el Tíbet. Sí. Y es una película muy inspiradora y muy buena también en el sentido de que le toca al personaje de Brad Pitt conocer al Dalai Lama cuando estaba
jovencito, cuando estaba chiquito, ¿no? Sí, pues según era un niño. O sea, Sí, me acuerdo que era un niño porque Ujú. a los Dalai Lamas los eligen desde que están prácticamente de 5 años, entre los 4 y los 5 años más o menos. Si me permites Dale. ahondar un poquito en la historia. De hecho, yo te iba a preguntar algo acerca del Dalai Lama. Sí, ahí mismo fíjate que se refleja, pero más todavía en otra película que también voy a comentar que se llama Kundun, Ok. que esa sí se especifica única y exclusivamente en la vida del Dalai Lama. Pero fíjate que en 7 años en el Tíbet con Brad Pitt, ahí precisamente le toca conocer, viajar. Déjame, te paso el dato de cómo se llama, porque está inspirado en hechos reales, no es una historia creada o fantasiosa. Es precisamente una historia real de una persona que se llamaba Heinrich Harrer. Ok. Este personaje Que es el que interpreta a Brad Pitt. interpreta a Brad Pitt, le tocó permanecer unos años viviendo cerca del Dalai Lama cuando era niño, precisamente para que le enseñara de la cultura occidental. Ok. Entonces él quería conocer un poquito más de qué había fuera del Tíbet, ¿no? Y se hacen muy buenos amigos, tienen una muy buena relación. Tan así que, bueno, pues prácticamente al personaje de Brad Pitt lo dejan estar cerca del Dalai Lama cuando no cualquiera se puede acercar. Todo ese tipo, digo, vale la pena que vean la historia, no se las voy a spoilear, pero es muy inspirador en el sentido de que te deja un aprendizaje, te deja una enseñanza espiritual. Y a eso me refiero con las películas, que te quedas con algo para ti, algo bonito, ¿no? Y yo creo que eso es lo bueno, porque, por ejemplo, si hablamos de películas religiosas, actualmente la gente lo va a ver como, por ejemplo, hay una productora, bueno, hay varias, pero una de las importantes es una productora cristiana, que hace películas que son populares, pero en su versión de cristianismo para atraer al público cristiano, de que pues no tienen que ir a ver eso, pueden ver eso. Sí. Creo que de las más llamadas así, las que más llamó la atención fue una que fue como que, no parodia, fue una versión cristiana de 50 sombras de Grey, que a mí se me hizo, cuando supe la primicia, sí se me hizo muy raro, es como que, ¿cómo puedes pasar al cristianismo en una película como 50 sombras de Grey? O sea, ¿qué pasa? Pues sí lo cambiaron, obviamente, mucho en el sentido de que este personaje es un hombre que tiene miedo de estar en la misma habitación con mujeres. Él es un handyman, de esos que te arreglan en Estados Unidos, Sí. que el grifo del agua, que El mil usos. el mil usos. Sí, sí. Y a las mujeres les pide que se salgan de la habitación o del lugar donde va a estar él arreglando, porque si no, no puede trabajar. Yo no entendía el por qué eso tenía que ser como que una parodia o, bueno, una referencia a lo que era 50 sombras de Grey, hasta que ya cuando ves la película te das cuenta que él siente mucha tensión, pero su fe es más fuerte. Ese tipo de películas que son muy populares actualmente, yo siento que son películas más como hacer, porque tenemos el dinero para hacer películas religiosas de temas populares, Sí. pero también hay otro tipo de películas religiosas que dejan un mensaje, como tú dices, muy positivo y que sí debemos tomarnos el tiempo de ver, de prestarnos y decir, ¿sabes qué? Me voy a sentar a ver este tipo de películas. Sí. Porque estas otras de películas de producción cristiano, que pues se respeta que las hagan, sí siento que es más un hecho de como, porque creo que una de las películas más controversiales, ahí creo que me puedes echar la mano tú, en esta religión, no me acuerdo cuál es, creo que son los menonitas, sinceramente no sé cuál es, los que no te permiten transfusiones de sangre. Hay una religión que no Pues permite que sea transfusión. creo que los testigos de Jehová. Creo que eran esos Los testigos de Jehová no que son los que permiten creen en John transfusiones. Smith, ¿no? Sí. Bueno, porque hacen referencia a John Smith. Una película que el tema central es el de, al final vamos a, de una manera muy como religiosa y orgullosa, preferimos que la persona fallezca en nombre de nuestro Señor a que le hagan una transfusión de sangre. Y toda la película trata sobre el hecho de vamos a hacer ver bien el que dejemos morir a la persona en vez de que reciba la transfusión de sangre. Que fue de las más controversiales por ese mensaje tan fuerte en el de que no, preferimos que se muera a que reciba la sangre. Y hay otra serie de películas también estas sí creo yo causaron un poco más de controversia, la de Dios no está muerto, que salieron varias de esas. Muy polémicas, muy interesantes, vale la pena también verlas, porque, pues bueno, algunos niegan la existencia de Dios, mientras que, pues bueno, quien realmente profesa la religión, cualquiera que sea, inspirada sobre todo en el cristianismo, pues la defiende y se vuelve una lucha constante por la verdad,
absoluta. Pero ¿dónde está la verdad? Y es algo que incluso, gracias a producción, que ya me arreglaron el micrófono. Ah, mira, muy bien. Ya se ve bien diferente en pantalla, que estaba Sí. acá y ahora está acá. Por ejemplo, lo vemos también en las películas basadas en los libros de Dan Brown, de Ujú. lo que es el Código Da Vinci y todo eso, Sí. que dentro de ese universo hay pruebas de la existencia de Jesucristo, Ujú. pero que todas estas pruebas se han mantenido ocultas, Ujú. porque incluso ahí te dicen, Jesucristo tuvo descendencia. Sí. Y es también algo muy controversial, el Sí. poner a Jesucristo, el Hijo de Dios, como un ser mortal que tuvo pues un amor y tuvo descendencia. Y ahí te explican de que, no, sí, nosotros tenemos los clavos, Ujú. tenemos la toga con la que cayó la sangre, tenemos la lanza, tenemos hasta la cruz, pero todo eso está guardado, no está público. Y en la película, Tom Hanks les dice de que, ¿por qué lo tienen guardado? Ujú. No supone que si tienes todo eso, que es prueba de que Jesucristo existió, pues es para que ahora sí tu religión gane. Sí. De que, hey, pues nosotros tenemos pruebas de que aquí está Jesucristo. Aquí existió, ahí está la sangre, ahí están las pruebas. Esta es la religión verdadera. Pero ahí les explican que es un concepto muy difícil de entender. De que no podemos también decir simplemente, como hace mucho tú y yo lo platicamos estando en cabina. No, es como decirle a la gente, sí, los aliens existen. Mucha gente se va a volver loca. Sí. Va a desquiciarse, va a tratar de robar tiendas porque va a decir de que no, pues si los aliens existen, al rato vienen y los invaden. Ujú. O sea, como que no sabemos aceptar ciertas cosas y preferimos causar caos. Y ahí en la película te dicen de que si la gente supiera que Jesucristo existe, sería un caos total. Ajá. Porque habría mucha gente que haga acción, y eso está bien interesante, que haga acciones buenas por malas maneras. Por el hecho de que, bueno, yo voy a ser bueno porque Cristo existe. Que es un debate muy grande. ¿Eres una buena persona porque no te quieres ir al infierno? ¿O eres una buena persona porque de verdad te nace serlo? Pues sí, precisamente el cine ha sido siempre a lo largo de la historia, algunos directores pues sí se mantienen un poquito fieles a la tradición, a lo que diga la Biblia, pero hay otros más rebeldes que dicen, no, puede haber otra verdad, puede haber Sí. otra realidad de esto y voy a hacer mi propia versión de Cristo o mi propia versión de la Virgen o de algún santo, ¿no? Pero pues al fin y al cabo es el público tan diverso Sí. y, pues bueno, alguien en algún momento, en algún lugar del mundo, pues puede llegar a orillarse más a una versión o la otra. Pero censuradas no han sido Nah. que tú recuerdes alguna película que digas, Nah. esta la censuraron o... Es más marketing. Es más marketing También. de la iglesia prohíbe esta película. Y no es cierto. Solo, obviamente, si Sí te las dicen, miran Ajá. y las pueden criticar, Claro. pero no las cancelan. O sea. No, es como que, ¿sabes qué? Incluso se lo pueden decir a su comunidad en la iglesia. Esta película no está guiada de la palabra o no es buena, Ujú. pero no te dicen, te prohibimos verla. Porque yo creo que hasta ellos saben, si decimos, está prohibido verla, Ajá. va a haber más gente que la quiera ver. Por ejemplo, con la Pasión de Cristo, la misma gente, o sea, ni siquiera la iglesia tuvo que decir nada. La misma gente, muchos se resisten a volver a verla porque les duele también ver el sufrimiento de lo que pudo haber ocurrido con Cristo en los momentos de las torturas y de Y todo que esto, si ¿no? fue visualmente, es una película muy impactante. Es Mucho, muy, muy impactante. Las torturas, el cómo el diablo se representa. Ajá. Que yo me acuerdo, yo era un niño, pero yo me acuerdo que hubo todo un escándalo por el cómo hay una escena donde presentan al diablo como un bebé. ¿Te acuerdas de esa escena? Sí, sí, sí. Hubo todo un escándalo por el hecho de que no, ¿cómo pueden ponerlo como un alma tan inocente que es un bebé Ujú. al diablo? Y creo que es un mensaje muy bueno dentro Pero de la película. ¿tú lo entendiste así que el bebé era el diablo? No, No era la persona que lo traía cargando. Yo era un niño y cuando lo vi, solo lo vi como un niño feo, sinceramente. Y a mí ese mensaje me lo amoldeó. Ahora sí que, pues, las críticas de cine o los programas de televisión, Ajá. que ellos decían, es que es el diablo. Porque voltea de una manera... Es que no era un niño, era Ajá. como un enanito, ¿no? Sí, exactamente. O sea, Y como tú dices, sí, se puede interpretar de varias maneras, porque Ujú. incluso podría haber sido como que en realidad el diablo era la persona que lo estaba cargando. Ajá. Y el bebé puede haber sido tanto la maldad de las personas en la humanidad, Ajá. que es por eso que lo está mirando directamente a Jesucristo. Tanto vamos a irnos más al extremo, puede ser el anticristo. Ahora sí que estas películas, más que todo las religiosas, Ajá. se prestan a debate de una forma en la como tú le entiendes. Yo creo que ahí la única respuesta la tiene Mel Gibson, Sí. porque él es el único que puede saber realmente qué quiso expresar con ese personaje,
esa persona pequeñita, ¿no? Y que la criticaron un chorro a la película. En su momento yo me acuerdo que tanto a Mel Gibson como a la película la criticaron horrible. Sí, sí. Y ahorita es una película de culto. Es una película que todo mundo al menos debe ver una vez. No sé, desconozco si alguna religión o bueno, alguna casta de iglesias de católicas o cristianas la hayan prohibido, pero hasta donde yo recuerdo, incluso yo que era un niño e iba a la iglesia los domingos, jamás yo recibí un mensaje o la palabra de algún pastor de no vean esta película. No, jamás. Y eso fíjate que con los riesgos que representó para Jim Caviezel y para Mel Gibson en Hollywood, que tenían, pues no sé, como que ese miedo de tocar ese tema, como si fuera algo tan escabroso, tan prohibido. Muy de tabú. Pero a muchos actores que les ha tocado hacer de Cristo, después de haber hecho esas producciones, no les fue bien ya. Dejaron de tener trabajo y los empezaron a cancelar. Entonces, como que yo no entiendo cuál es ese miedo o por qué Hollywood se toma con mucho esmero y a mucho detalle criticar este tipo de producciones cuando se supone que deberían de ser positivas y para todo el mundo. Sí, porque incluso en la película... Habla de lo diabólico que es Hollywood. Ajá. Bueno, de lo diabólico yo tanto más lo vería del lado del miedo a la cancelación del momento. En aquella época de que no podemos hablar de la religión, que está bien interesante investigar el hecho de que la religión era algo bien importante dentro de Estados Unidos, pero también era muy tabú la religión en el sentido de que no vamos a hablar libremente de esto, porque no, ¿cómo lo vamos a hacer? En la película de la Pasión de Cristo, pues te muestran a un Jesús que pasó por la tierra, que sufrió por nosotros. Todo lo que dice la Biblia lo ponen en la película. En ningún momento siento yo que ofendieron a Cristo con la película o la idea de lo que es Jesucristo. Pero aún así la gente le tenía miedo a hacer una película, siendo que las películas que conocemos todos, que eran las que pasaban en canales abiertos todos los domingos o en épocas de Pascua, como las de Ben-Hur, como las de los 10 mandamientos, todas esas, eran películas que eran al pie de la letra lo que decía Biblia, pero obviamente sin menos violencia, que a fin de cuentas en la Biblia habla mucho sobre la violencia, que no está mal porque es algo terrenal y algo que existe, y la Pasión de Cristo sí lo puso muy crudo. Yo siento que a lo mejor ese fue el punto a debatir, la crudeza de la película. Sí. Que hay que también recordarles, gente, a los que nos están viendo en tele, mándenos un mensajito ahí al live de Super Channel o al de Back FM, a cualquiera de esas dos páginas de Facebook donde estamos haciendo live. Los que están viendo la tele, manden un mensaje diciéndoles, yo los estoy viendo de tal colonia y van a entrar en una rifa para ganarse un boleto para ir al cine, para ir a ver cualquier película ahí en Cinemex. Son boletos individuales, ¿verdad? Cada uno. Ok, vamos a regalarle 2 a una persona y otros 2 a otra persona para que vayas con una persona, pues ya sea tu familia, tu pareja, tu amigo, lo que tú quieras. Sí. Y vayan a ver. Cualquier película tiene una duración de 3 meses desde ahorita. Así que tienes chance de ir a ver las películas que están actualmente, como La Hermanastra, como El Conjuro 4, o las que van a venir. Tienes tiempo. Así que si estás viéndonos en la tele, comenten. Ve al live y Pongan comenta. Ponle desde qué colonia nos estamos viendo y ya con eso están participando. En 1988 salió una película con un actorazo que es de mis favoritos, William Dafoe. Ok, sí. Que se llama La Última Tentación de Cristo. Ah, sí. Esta película también fue bien controversial porque mostraba a un Cristo más humano, más frágil. Que de hecho William es Jesucristo, según yo, ¿no? Sí. Sí. El acto de Jesucristo. Él mismo. Y bueno, pues ahí muestra la vida de Jesús, que se centra más que nada en las dudas que el mismo Jesús pudo haber tenido, los conflictos internos, sus propios demonios y la relación con los demás. O sea, cómo interpretan. Y quizá también ahí se ve, hay que verla, se la recomiendo, también la posibilidad que bien comentas de que pudo haber tenido familia, de que realmente tenía una pareja y qué ocurre, ¿no? En ese momento en la vida de Jesús. O sea, ahí es otra versión completamente diferente. Es un Jesucristo más terrenal. Exacto. Que también, bueno, en este caso a William Dafoe no lo censuraron tanto, y eso que es más controversial esta que la de La Pasión. Sí. Pero a Jim Caviezel ya no le fue de la misma manera en su carrera en Hollywood, tan así que pasaron muchísimos años para que volviera a hacer grandes producciones. Hay una película que también en la que participa Jim Caviezel después de La Pasión, que también es religiosa. Es una de las que también llama la atención y recomendaría, que es la de Pablo. Okay. El apóstol de Cristo. Jim Caviezel, quien interpretó a Jesucristo en La Pasión, ahora es San Lucas. Okay. Entonces tiene una parte muy importante en el desarrollo de la historia de Pablo, el apóstol de Cristo. También es una película recomendada para que la vean.
Es muy bonita, también es muy inspiradora. Y ahora, bueno, está en trabajo de seguir con Mel Gibson trabajando ahora en lo que viene Resurrección. La resurrección de Cristo, que para los que no sepan, Mel Gibson dijo, también falta que sea verdad, porque a él también le gusta mucho Ajá. como mentir en sus producciones para que la gente como que lo deje en paz. Ajá. Pero él dijo en su momento que él quiere hacer una trilogía de lo que era Ok. todo, desde la Pasión de Cristo, quiere una trilogía completa. Dice, yo ya tengo el cierre, un cierre original, eso explicó como un cierre original. Ok. No sabemos cómo hacer, pero ya viene la segunda parte de la Pasión de Cristo, que es después de que pues, resucitara al tercer día y se fuera. Y hablando de eso, también hay una película muy controversial que habla sobre cómo, que esto es simplemente una teoría, para no dejarlo de que nosotros lo dijimos, no es una teoría, Ajá. el hecho que tú y yo hemos hablado de que Jesucristo se convierte en Buda. Ok. Hay una película que habla sobre cómo en este lapso en el que Jesucristo pues desaparece, por así decirlo, de las historias, Ajá. que hay un lapso de tiempo en el que Jesús no es apercibido en las historias. Dicen que viajó hasta lo que era pues Medio Oriente Ujú. y con sus enseñanzas y con todo este tema del amor y la paz y todo eso, se convierte en esta imagen de un pacifista, de un sabio, Ujú. de alguien a quien seguir, y lo van retratando como una persona tan sabia que al final lo convierten en Buda. Pero no el Buda gordito, porque para la gente no sepa, a lo mejor hay dos Budas. Sí. El que es gordito y... Ese es chino. Ajá, sí. Se llamaba Budai Ujú. y es el que lo usan mucho para la suerte y estas cosas. Que sobale la panza y todo Y sí, eso. y está Siddhartha Gautama, Ujú. Buda, que hay que decirlo, para los que no conocen un poco de este tema, la budeidad como lo crístico Ujú. o de Cristo es un estado de conciencia elevado que una persona puede llegar a tener en la vida, Es- dependiendo sus actividades, si son pecaminosas o si no, o si son puras y son elevadas. Entonces, definen mucho en la religión, tanto en el budismo como en el cristianismo, este estado crístico o de budeidad para aquellos que sí lograron alcanzar un estado de conciencia súper importante, como lo llegó a tener Jesucristo, Sí, sí, sí. ¿no? Que creo que de ahí viene también la frase de llegar al nirvana, ¿no? Que Sí, era, que el era- nirvana es la iluminación, Ujú. que es el estado ya en el que, que ahí se podría dice, considerar que entró lo que ese habías estado. dicho, al Ajá. estado del budeísmo, ¿o cómo dijiste? la budeidad. La budeidad. Sí. Y en la India, que es de donde viene todo este rollo del Buda también, porque pues era de India, Sí. precisamente, la película de Little Buddha Ah, o Pequeño Buda con sí, sí, Keanu sí. Reeves, Sí, también sí, te sí. muestra esta película una muy clara historia y me gusta cómo mezclan entre lo tradicional de India con la actualidad, porque la historia empieza en que un niño, un monje budista le regala un cuento de niños, de dibujos. Y ahí entonces el libro de cuentos se convierte en la película y empiezan a desarrollarse los personajes y la historia. Y Keanu Reeves hace el papel de Buda, ¿no? El flaquito, ¿no? El gordo. Sí, sí, me quedé como que... No, yo no lo vi con mucho peso en ese momento. Sí, entonces Y vale es- la pena ver esa película también. Y es que el Buda chino, según yo, fue una invención como de marketing, ¿no? O sea, Sí, más que nada. Y pues bueno, lo vemos en muchas tiendas chinas, ¿no? Y así. sí. Y siempre ha existido un conflicto, una pelea, y se ve reflejado muy claramente en la película de Martin Scorsese, la de Kundun, Ok. que es la historia de la vida del Dalai Lama, que ahí se ve claramente en la historia cómo el Dalai Lama tuvo que enfrentar la invasión de China en el Tíbet, que les quitó las tierras, llegaron literalmente hacia invadir, mataron a muchos monjes, destruyeron muchos templos, y todo esto aparece ahí en la película para que, vaya, es una película histórica, ¿no? También para que la puedan ver y conozcan más de la historia del Dalai Lama. Y cómo desde chiquito este equipo de monjes budistas dedicados única y exclusivamente elegidos para buscar la reencarnación del Dalai Lama. Una vez que fallece un Dalai Lama, pasa un tiempo en base a ciertas meditaciones y visiones personales. Estos monjes pueden llegar a identificar dónde y quién es el nuevo Dalai Lama. Entonces hay un equipo de búsqueda y se van casa por casa, ¿no? Tratando de encontrar a este niño. Y una vez que le hacen una serie de pruebas, Una de ellas es de ¿no? juguetes, ¿no? de cosas personales, Ajá, principalmente cosas personales. O sea, vamos a pensar, digamos, no sé,
Tus lentes. Los lentes, mi celular, no sé. Bueno, en aquella época. Mi rosario. Un libro. Algo muy, muy personal Ok. que usaba el Dalai Lama previo. Pues si el niño pasa toda esta serie de pruebas de reconocimiento de cosas y también no nada más de objetos, sino de conocimiento mental, pues dicen, aquí está. Y desde ese momento lo nombran el nuevo Dalai Lama y se lo llevan. O sea, la familia, en ese momento el gobierno ya se encarga económicamente de la familia, se llevan al niño para que haga su educación en escuelas precisamente budistas y lo van preparando para su vida como líder, como jefe político del Tíbet. Yo te tengo una pregunta, que el Dalai Lama es, o podría ser, ¿es un título o es una reencarnación, una encarnación de la persona a la cual alaban desde un principio? Es un título. Ok. Es como un título honorario, ¿no? Ok. A él se le llama Avalokiteshvara, que es algo así como el elegido, un semidios, un dios que viene aquí a realizar una obra en la tierra importante para el bien de todas las personas, de todos los seres vivientes, y trae esta misión personal. Entonces es prácticamente como un título. Pero ¿no? lo toman como un título, no como una encarnación de la figura original. Es la reencarnación. Okay, para sí, ellos sí. no es indiscutible. O sea, Ok. Es una reencarnación, ajá. pero también no es que esa persona sea exactamente la otra, sino es tú vas a ser el siguiente. Exacto. Ok. Y ha habido un montón. Sí. En el hinduismo también pasó lo mismo, por ejemplo, con los Hare Krishnas, que han aparecido en muchas películas. Sí. De repente meten ahí algunos Hare Krishnas bailando y cantando. Sí, que los toman de manera un poco más cómica en las películas hollywoodenses. No les han tomado muy en serio su religión que surgió en los años 60 con la llegada de Srila Prabhupada a Nueva York y que se empezó a juntar con los hippies y de ahí desarrolló esta nueva religión acá en Occidente, pero sí, ellos también manejan el tema de la reencarnación, como pues viene de India, y es una religión también muy bonita, muy interesante, que no se ha sabido explotar muy bien en el cine, pero estaría padre. Hay documentales. Documentales he visto, no muchos, pero sí he visto más que tocan en Hollywood, los toman muy a forma cómica, de que siempre, por ejemplo, están en los aeropuertos bailando, Sí. o cuando hay un conflicto, de repente llegan ellos bailando y como que calman el conflicto, pero Sí. no toman muy en serio, o al menos no se dan el tiempo como de que, oye, siempre los ponemos en las películas bailando y bien felices, vamos a tomarnos el tiempo de investigar un poquito más para darle un poco de seriedad a esto. Y todo tiene su justificación, todo tiene su razón de ser. En esta religión de India, ellos creen que cantando mantras en las calles están, como quien dice, purificando el ambiente. Okay. Por eso es de que si donde hay conflictos, como ocurrió, por ejemplo... los emos contra... Esto que ocurrió en la Ciudad de México, ahí aparecieron los Hare Krishnas para tratar de calmar los ánimos con los mantras, porque ellos creen fielmente de que eso es lo que ocurre, ¿no? Y que sí lo hicieron. En Sí. esta lucha de emos contra punks, llegaron ellos y ellos fueron los que tuvieron el conflicto. Ni siquiera la policía que estaba solo ahí parada. Exactamente. Fueron ellos los que pararon el conflicto. Sí, esta actividad se llama Harinam. Okay. En el Harinam es el canto de los santos nombres de los dioses y semidioses de ellos, principalmente de Krishna o de Vishnu, y tiene esta misión, ¿no? Lo mismo lo hacen en lo privado, por supuesto, en los templos y ya con los rosarios y todo esto, pero sí es una de las actividades más comunes que tienen, aparte de repartir comida a los pobres. Que creo que eso es de lo más bondadoso que una religión puede hacer. Sí. Y que creo que muchas religiones lo hacen. Yo estoy muy a favor de que a veces si vas a hacer una buena obra, hazla para ti, no la hagas para publicarla. Que entiendo que a veces uno tiene que publicar una buena obra para inspirar a otros y que esos otros también lo hagan. Exacto. Y está bien. Sí. Pero una buena obra, por ejemplo, como tú le decías con ellos, que se conoce más porque están bailando que porque en realidad están dando comida y nadie se da cuenta que, oye, pues están haciendo esta buena obra de darle comida a los pobres. Sí. Pero como no te metes a investigar o no checas a fondo, pues solo crees que están bailando, pero hacen buenas obras. Sí, este proyecto se los dejó encargado el maestro que les enseñó todo este conocimiento de India, Srila Prabhupada, y lo llamó Food for Life, comida para la vida. Y dijo, tiene que haber personas bien alimentadas a un rango de tantos kilómetros a la redonda de cada templo. Que creo que es una gran tarea para dejar, si tú eres pues un guiador de personas o como lo queramos llamar. Creo que una de las mejores cosas que puedes hacer es, tal vez yo voy a morir, pero quiero dejar mi legado y que mi legado sea que sé que no voy a poder alimentar el mundo,
porque es una tarea imposible para un mortal, pero al menos dejar mi granito de arena que, oye, al menos alrededor de nosotros, en cierto rango, que no pasemos hambre. Que a nadie le falte alimento. Ajá, y es un muy bonito mensaje que creo que las películas lo podrían explotar muy bien e inspirar a las personas en vez de solo ponerlos como que están bailando. Sí, y esta religión, bueno, aunque hay muchos documentales, películas así realmente no se han hecho. En India sí, supongo que hay bastantes películas de India, sobre todo de las antiguas, de los 60, 70, sí, me ha tocado toparme una que otra, aunque pues no están dobladas al español, están en sánscrito, entonces es difícil entenderles, pero sí se han hecho películas en India, pero ya muy viejas, o sea, actuales realmente no. En la década de los 70 hay una película que se hizo inspirada en un Siddhartha, por así decir, un Buda, pero en este caso con un hombre común y corriente que se llamaba Siddhartha, y es sobre el libro de Hermann Hesse, que se llama Siddhartha. Hicieron una película de este personaje y es un chavo que decide tomar vida de monje, de retirado de la sociedad, y tiene que enfrentar todas esta serie de pruebas que la religión le pone para saber si realmente es apto o no para vivir como un ser espiritual o alguien mundano. Entonces ahí también se ve esa lucha de esta persona, este personaje y de la gente que lo rodea, de si realmente es puro como él se siente o si se va a ver tentado por las mujeres, por los vicios, por el dinero. Y claro que sí cae, según lo menciona el libro y también la película, claro que cae en todo este tipo de cosas y se pone interesante la película porque empiezas a ver cada una de estas pruebas, cómo las va atravesando, para al final volver otra vez al inicio de lo que él quería, si logró realmente vencer todas estas pruebas y decide mejor regresar a su pueblo, volver a la meditación y todo este tipo de cosas. Entonces, Siddhartha como película, creo que es de 1972, también es buena. Que fíjate, en los 70s, no creo si era bien en los 70s, también lo que era Jesucristo Superestrella, Sí. que en su momento también fue una película pues controversial. Ajá. Por el hecho de que en ese momento hablaba de cómo Jesucristo llega en la actualidad, ¿a qué época? En la actualidad a la tierra. Y cómo iba viendo todo lo que estaba pasando, que era una época muy de rock and punk, Ajá. porque toda la visualización de la película, todo es un Nueva York de puros callejones, puro rock, punk, el exceso de las drogas y todo eso, y cómo él va viendo que pues hasta cierto punto él falló en su tarea al cual lo mandó su padre, Ajá. que era pues tratar de salvar a la humanidad, porque estamos viendo cómo hay gente con drogas, gente que cayó en las tentaciones y todo eso, pero él se da cuenta de que también hay otro grupo de personas que están haciendo lo bueno dentro de ese lugar. Hay personas bondadosas y que te enseña una enseñanza bien importante de esa película es el no juzgar Ajá. simplemente por el ver cómo se ve. Que creo que es de las cosas más importantes que todos nosotros lo vamos a... Cualquier religión, no voy a mencionar una en específico, sino todas las religiones, me imagino, en algún momento han caído en eso de juzgar a una persona por cómo se ve. Ajá. Y no se toman el tiempo primero a conocer a la persona. Sí. Y es algo bien importante también en esas películas, el no juzgar, sino si tú te ves así es por algo, pero no significa que seas una mala persona, que estés haciendo algo malo, simplemente es tu imagen, pero no, tu imagen no siempre va a representar lo que eres por dentro. Y fíjate, y no todas las películas de Hollywood son católicas. Muchas no. de ellas no son católicas, son protestantes. Entonces, tenemos el ejemplo del Abogado del Diablo, que está repleta de historia bíblica, está repleta muy claramente identificado a Al Pacino como el diablo y cómo está ahí la relación y cómo vino a tentar a esta señora, ¿no? Que se convirtió en la familia del Keanu Reeves, ahí el personaje del abogado y todo esto, o sea, se pone muy intensa y vemos una prueba de esto en el que la mamá del personaje de Keanu Reeves siempre es una señora de iglesia, ¿no? Sí. Y están cantando y también están con los bailes y con todo esto que ellos... ¿No te ha llamado la atención por qué siempre ves en las iglesias protestantes que están cantando y siempre hay música, hay grupos, instrumentos? He visto mucho eso, que siempre son muy animados, siempre son muy exaltados. Más que la iglesia católica. Sí, más que la iglesia católica. Incluso se podría decir también como las iglesias de la gente afroamericana. Son también muy vivas, muy emocionantes. Todo lo gospel, ¿no? Ajá, exactamente. Y todos bien emocionados.
Y no digo que la Iglesia Católica esté mal con lo que hace, pero también creo que llama más la atención la iglesia de ellos por el sentido de que se ven más vivos, se ven más alegres, que yo creo que es la palabra clave. Ajá. Se ven más alegres. Ajá. Y un lugar donde la gente sea alegre va a llamar mucho más la atención y va a querer, o sea, por ejemplo, yo voy a querer ir a ese lugar porque se ven más alegres, se ven más emocionados. Y si es la palabra de la Biblia, pues a lo mejor, ok, voy a tomarla de este lado, porque es la misma Biblia que todos nosotros, pero ellos la están disfrutando de una forma bien diferente a como nosotros nos lo ponen, de que serios en iglesia, tal vez sí cantemos, pero serios, rezando, orando y todo. Y acá es alegría y emoción y brincos y todo eso. Sí. Y algo también que no hemos visto en el cine es que se haya hecho alguna película que relacione a esta otra religión de los mormones. La Iglesia de Jesucristo, los Santos de los Últimos Días, tiene unos coros, Pustulio, y tienes que ver los videos en YouTube, sobre todo pues, en las épocas de Navidad. Unos coros inmensos, cientos de personas todos cantando al mismo tiempo, unos cantos hermosos. A mí me encantan todas las religiones, o sea, todas tenemos algo de qué tomarles. Sí, sí, sí. ¿No? Porque luego hay alguien o la mayoría de los conflictos que se dan en el mundo precisamente son porque todos quieren tener una verdad absoluta y no, esta es la buena, esta es la religión que debe de ser, la tuya no es la correcta. Entonces, todo este conflicto entre unas y otras, ¿saben qué? Mejor aprendamos de todas, porque de todas hay mucho de qué tomar. Sí, agarremos lo bueno. Y como tú lo dijiste, fíjate, la mía es la buena, la mía es la primera. Hay que recordar que mucho de la religión, sin ofender, la cristiana y la católica, tiene muchas bases de religiones también híjole, de la India, de dioses antiguos como los sumerios y todo eso. De Egipto. Ajá, de Egipto más que todo, que nos pusieron la imagen de la película la del príncipe de Egipto. Dicen que la ponen en los, ¿cómo se llaman? En los catecismos. En el catecismo producción nos dijo que la opción del catecismo, fíjate, esa película yo sí la vi. Qué padre. Yo no recuerdo haberla visto en el catecismo, pero sí la vi en la televisión. Y ahí siendo que es una película para niños, tiene una escena muy fuerte que es la de cuando tienen que poner sangre en la puerta, porque si no va a morir el hijo ahí, que es una maldición que mandan y todo eso, o en una cosa así. Pero también desde niños no se tocaron. Era una película para niños y no se tocaron de que no, vamos a poner la escena más impactante que es un montón de niños van a morir si no pones sangre en tu puerta. Y hay muchas muertes en la película. Wow. Muchas. Entonces no es para niños totalmente. Pues se supone que fue una película dirigida para niños, público para niños, incluso la clasificación es para niños, pero sí tiene escenas que si tú las vieras en una película live action, ni de chiste dejan entrar a los niños. Pero, ¿sabes? Hemos estado expuestos desde niños en la iglesia a ver a Jesucristo crucificado, a sangrante, con la corona de espinas. O sea, es algo con lo que ya crecimos. Sí, ¿Por qué habría de sorprendernos? Y que también es, si te lo pones a pensar, obviamente nosotros desde niños fuimos a la iglesia, lo vimos, normalizamos el que hubiera un Cristo crucificado y todo, pero ahorita viéndolo desde este punto estamos llevando a un niño que creo que una vez a mí me dijeron, es que para que veas que Él murió por tus pecados y que Él está ahí por ti, que yo siento que es de las peores cosas que le puedes hacer a un niño, culpabilizarlo siendo un niño que no entiende todo eso, culpabilizarlo por actos que todavía no entiende y que todavía no vas a ver. Estás llevando a un niño y que de repente le digas, esa persona que está ahí crucificada fue por ti y por mí y por todos nosotros. Sí, es una carga muy pesada para un niño y que a fin de cuentas creo que como niño nos quedamos como que, canijo, y luego nuestra mente de niño lo normaliza de la forma en la que tú quieras a que ya esté ahí, pero es una imagen muy fuerte para ver entrando en una iglesia. ¿Considerarías que La Pasión no es apta para toda la familia? Yo considero que depende de tu familia, pero es una película que sí debes ver. Apta para toda la familia es controversial. Ahora sí que es controversial yo decir si es para la familia o no. Depende de cada quien. O es que los latigazos y los azotes y toda esta carne que se arranca, o sea, es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Un niño de 6 años, de 7 años, no lo va a poder digerir igual. Y te digo, yo como la vi de niño, que había escenas bien impactantes, que yo hasta el día de hoy todavía traigo en mi mente porque era un niño que a lo mejor estaba acostumbrado a ver películas y las cosas religiosas que me enseñaban eran a través de caricaturas religiosas del catolicismo así, muy leves, a de repente pasar de A a Z, es bien impactante, pero también volvemos a ese punto de que creo que el que nos estén llevando a la iglesia desde niños normaliza el hecho de, malamente yo siento,
de ver a Cristo así en ese pleno sufrimiento, porque pues, en todas las iglesias a las que yo he ido, hay de 1 a 2 imágenes religiosas con una visualización de tortura muy impactante. Ujú. Porque aunque nos digan de que es que está en la cruz, porque murió por nuestros pecados, y es una imagen que nosotros tenemos que aprender a amar y a perdonar, no quita que estamos viendo una persona torturada y que a veces, como tú lo dices, hay unas en las que solo está crucificado, pero está como si estuviera amarrado. Ajá. Hay otras que sí se tomaron Clavado. libertades, ajá, y clavado con sangre, con la corona de espinas con sangre, con una cara de sufrimiento Sí. y donde está llorando, donde tiene la lanza enterrada. O sea, hay unas que sí visualmente son muy fuertes Sí. y que también dices, pues, si eres un niño, pero te están llevando a ver esto, pues, ¿cuál va a ser la diferencia entonces de ver la pasión de Cristo? Claro. O sea, ahí también hay que ver ese tipo de cosas de qué tipo de imágenes estamos recibiendo desde niños. Yo diría que es una película que hay que ver en familia, sí. Tampoco no te estoy diciendo que pon al niño de 8 años a verla, porque siento que va a ser muy impactante para él. Y a lo mejor no la va a entender. Y muy seguramente no la va a entender más que el concepto básico de que el Hijo de Dios murió por nosotros, pero todo lo que pasa en la película se le va a quedar en el subconsciente. Que no está censurada en No, no, algunos para países o en la televisión, por ejemplo. ¿Tú te ha tocado verla en televisión Yo la abierta? vi en canal abierto y se ve la escena de los latigazos. O sea, no está censurada. No está censurada. No hay una versión light de Me la imagino que sí película. ha de existir, pero yo cuando era niño que la vi, yo la vi completamente sin censura y fue Igual. un momento bien impactante Sí, para mí. Sí, sí, sí. Mucha gente. Recuerdo cuando fui al estreno, porque fui al estreno, estaba yo en Monterrey y veía, volteaba a ver a la gente, había personas llorando. Sí. O sea, realmente estaban sufriendo viendo las escenas. Les impactó a medio mundo. Ahora, ¿qué va a pasar con lo que viene en Resurrección? Pues bueno, ya es algo un poquito, me imagino yo, más amable. Una película ya en la que incluso Mel Gibson lo ha dicho en algunas entrevistas, por ejemplo, en este podcaster de Joe Rogan, Ujú. ha hablado de este proyecto y dice que también va a tocar el tema del diablo. Ok. O sea, de lo que viene después y de que el mismo Cristo cuando va al infierno y todo, o sea, Que esa es una de las cosas que a mí me encantaría ver, que muy pocas veces se toca de manera audiovisual. ujú. El hecho que a mucha gente se le olvidó que Jesucristo bajó y se le puso el tú por tú al diablo Sí. en su reino, o llamémoslo así, que es el infierno. Sí. Se le puso el tú por tú y nadie lo ha puesto. Yo siento que ese tipo de películas, sí, de una manera un poco más hollywoodense, puede llamar mucho la atención a la juventud, de Sí. que mucha gente, por ejemplo, lo ve como sacrilegio, como una forma de mal gusto hacer cómics de la Biblia. Pero no estaban insultando, eran al pie de la letra como la Biblia, Ujú. pero era para atraer público nuevo, porque a fin de cuentas hay que entender que la gente se está yendo de la religión por X o Y razón. Ujú. Para atraerlo van a tener que usar lo nuevo. Y los cómics, digo, porque yo tengo uno de ellos, que fue el por qué Judas traiciona a Jesucristo y todo eso. Ujú. En forma de cómic te lo explican de una manera obviamente más de acción y todo eso, Ujú. pero al pie de la letra de la Biblia, y atrae más gente. Yo he conocido personas que les atrajo la religión por el hecho de los cómics Ujú. y que empezaron a darle esa curiosidad de que, bueno, voy a ir los domingos a la iglesia, Ujú. al cabo que hay misas cada ciertas horas, Ujú. no tengo que levantarme a las 6, 7 de la mañana, Ujú. y les llama la atención por eso. Hay que tratar de buscar nuevas formas y creo que Mel Gibson lo está haciendo de una manera muy inteligente. ¿Sabes qué? En su momento, y fue real, esto es algo real, la pasión de Cristo elevó el auge de la religión Sí. y aumentó a seguidores bastante. Oye, luego también Mel Gibson hizo una lana Ah, de uf. todo el merchandise de la película. Sí, sí. Y me imagino, no sé qué tantos accesorios y cosas habrá fabricado. Y Pero que le sacó, le que fue él fue bastante bien. productor. Se hizo millonario. Sí, sí, sí. Y se dio el lujo después de hacer Apocalipto. Sí, y a eso iba también con la cuestión de la pasión y los demás proyectos de Mel Gibson. Oye, una de las cosas que también me dejaron en shock, y qué bueno, porque yo estoy a favor de que se siga la tradición como era, todo lo históricamente posible que sea original, que la pasión esté hablada en arameo. Ah, sí, sí, O sea, sí. eso fue wow. O sea, igual y no me interesa aprender a hablar arameo para andar aquí platicando contigo y con la gente, ¿no? Pero por lo menos tener la certeza de que puedo escuchar un idioma que pudo ser, según históricamente, fue el idioma real de esos tiempos de Cristo. Porque ¿dónde más lo escuchas? Sí, Nadie exactamente. lo habla ya, es prácticamente un idioma muerto. Sí. Entonces, es una lengua muerta. Y ahora ver la película en todo este idioma y vemos los subtítulos y así, pero estás escuchando, te acerca más
lo hace más realista. La sientes mejor, ¿no? Más real la película. Y es algo que, más que todo, el mercado estadounidense odia, que son los subtítulos. Tal vez un tiempo para acá ya aceptó que ver las películas en su idioma original y leer en el cine, que es, yo considero ver las películas en su idioma ayuda bastante a entender la actuación, a entender el sentimiento, a entender el concepto de la película. Y, por ejemplo, en La Pasión de Cristo, donde están hablando un idioma que en ese tiempo era considerado, hey, conozco 2 personas súper estudiadas que hablan ese idioma, tratemos de hacer toda una película con este idioma, era un reto también. Sí. Fue un reto enorme y que tanto los actores se prestaran para aprender el idioma, como también Mel Gibson lo dijo en su momento. Yo estaba a las 3 de la mañana con un cuaderno tratando de entender el idioma porque él quería que fuera lo más cercano posible de lo histórico, porque quería entregar algo realmente que saliera como fue en el momento. De que yo fácilmente pude haber dicho que en la película todo sale en inglés. Al cabo que mi target más importante va a ser el público como americano. Todas las películas que hay de la vida de Cristo. Exactamente, que todas son en inglés. A veces el de otra parte del mundo sí estás hablando en el idioma que él, pero el principal, por ejemplo, Jesucristo, siempre hablaba inglés. Y que, ok, a lo mejor se pueden lavar las manos, ¿no? Diciendo, es el Hijo de Dios, habla todas las lenguas. Sí, pero prefería que hablara la lengua de él en esta película. Sí. Y que Mel Gibson lo hizo muy, muy bien. Y que no usaron ese mismo cliché de hablar así, muy ceremonioso. Y con ese estilacho, ¿no? Así de... Oh, que ¿no? todo eso viene pues, de las películas de Ben-Hur y todo eso. De las de antes. Que dijeron de que si es una película de época bíblica, tienen que hablar en esta forma. Y no, se les olvida que eran personas con voces bajas, altas, gritos, todo. Ahora, hay que poner en la mesa, todavía que tenemos tiempo del podcast, la película de María Magdalena. ¿Qué te pareció el Jesús de Joaquín Phoenix? Fíjate que a mí el actor Joaquín Phoenix me gusta mucho. O sea, es un gran actor. Yo antes decía que él siempre elegía bien sus proyectos. Hasta que vi Guasón 2. No, pero él como Jesucristo es... ¿Hubieras puesto mejor a Jared Leto? Es que visualmente Jared Leto... Tú también te medio traes el look de Jesucristo. Bueno, con el pelo así, la barba pues no tanto, pero Jared Leto... bueno, ayer traía el pelo suelto y ayer vine de invitado a un podcast y traía el pelo suelto. Pero Jared Leto... Joaquín Phoenix es mucho mejor actor que Jared Leto, pero no significa que Jared Leto sea mal actor. De hecho, es muy buen actor. Y yo hubiera preferido a Jared Leto darle la oportunidad de interpretar a Jesucristo, porque Jared también tiene como que un acercamiento religioso muy importante y siento que él le hubiera dado una visualización muy diferente a lo que hizo Joaquín Phoenix. Porque ahí lo dijeron, Joaquín Phoenix siguió órdenes. Quiero que lo interpretes así y que haga esto. Ok. No improvisó. Ajá, porque le dijeron, ¿quieres poner algo de lo tuyo? No quiero. Okay. Bueno, y Jared Leto, que se sabe que él pone de su parte en las películas, que yo siento que lo crucificaron por Morbius y por ser el guasón en Suicide Squad y todo eso. Sí. Castigarte por un papel o 2 papeles malos, creo que es el peor error de un fanático del cine. Tenemos el ejemplo de Robert Pattinson, que hizo de un vampiro en Crepúsculo, pero luego lo ves fuera de eso. Es un actor de primera, es de los mejores actores de esa generación. Sí. Tenemos El Faro con Willem Dafoe. Es una película. Ajá. Sí. Y lo tenemos como Batman, que para mí, gran Batman. Gran Batman. Sí, le hubieran dado más oportunidad de seguir interpretándolo. Y yo hubiera preferido a Jared Leto de Jesucristo, sinceramente. Bueno. Él considero que hubiera hecho magia con ese papel. María Magdalena en esa película que precisamente interpreta el personaje, su esposa ahora, y ahí se conocieron y surgió la relación fuera de pantalla o fuera de la filmación, pero sí deja también a la reflexión, sobre todo para las mujeres. Ahora que está con todo esto del feminismo y el empoderamiento de las mujeres, esta película interpreta muy bien el personaje de María Magdalena como una guerrera, como una fiel seguidora, mecenas incluso de Jesús. O sea, muy cercano a lo que se dice que es realmente la historia y no la historia, que ahí viene la controversia, que en esta película de María Magdalena, de Joaquín Phoenix, no es la prostituta, sino que es una mujer rica
que simplemente decide abandonar a su familia para seguir a Jesús y se vuelve como esta discípula de la cual también se ve como los otros discípulos están celosos de ella por la cercanía que tenía con Jesús. Entonces, todos estos tabús también y lo que se comentaba que también era medio censurado entre la comunidad cristiana, pues lo expone bastante bien y me gusta el crédito que le ponen al final de la película donde dicen y dejan muy en claro que a partir de tal año el Papa Francisco eleva a los altares a María Magdalena como apóstol de apóstoles. Sí. Y esto lo ponen en la película. Sí, y es algo que pues, nosotros no dijimos para nada. Es algo que el Papa mismo en su momento glorificó. Sí. Y fue decisión de él. Y hasta ese momento se supo, pues es que todo el mundo nos quedamos con la idea de que era la prostituta. Sí. Pues no fue cierto. Exactamente. Y muchos van a poder decir, bueno, pero es que eso es una historia que la película contó. No significa que es una verdad absoluta, como tú y yo decimos. La gente siempre va a tratar de buscar esa verdad absoluta que, pues, desde ahorita les decimos, no existe como tal, o si existe, no la vamos a encontrar nosotros. La verdad absoluta. Es mejor, el momento perfecto para tratar es vivir tu vida haciendo buenas obras, viviendo de una manera, pues, en lo que cabe o lo que puedas positivamente. Pero si buscas esa verdad absoluta de esta religión es la verdadera, esta religión es la otra verdad, no vas a poder vivir en esa paz. Mejor agarra la religión que a ti te llama la atención, que a ti te guste y haz las buenas obras de esa religión. Sí. El hecho de que, como en El abogado del diablo, Al Pacino lo dice, yo soy el diablo. Yo no hago que ellos hagan cosas malas. Ajá. Ellos las hacen solos, por gusto. Sí. Y él lo dice, no se te hace raro que si ellos están haciendo las cosas que a mí me gustan, me los manden a mí para torturarlos. No, pues ellos están haciendo, es su decisión. El libre albedrío. Ajá, es el libre albedrío Free que existe. will, man. Exactamente. Y Al Pacino lo dice ahí, de que Dios les dio libre albedrío. Sí. Si él hace algo malo, yo lo voy a tener. Y yo lo voy a torturar. Yo no fui y le dije en su oreja, haz eso. Yo no tengo tiempo para hacer eso. Y juegan mucho con esa idea en esa película. Y algo que me gusta mucho en la película es que también Al Pacino habla todos los idiomas. Sí. Y sabe todo. También es como que omnisciente en todo sentido. Sí. Porque a los latinos, no me acuerdo si era un grupo de latinos o un grupo de afroamericanos que les dice, a tu novia ahorita está con tu mejor amigo. La escena del metro. Ajá, en la escena del metro. Les hablan español. Exactamente. Y cuando habla chino también en la calle. Exactamente, porque te muestran de que el diablo, pues sí, sabe mucho, sabe muchas cosas, pero en ningún momento alguien le dijo, róbate ese. No, en ningún momento. Pues gente, ya nos vamos. Espero les haya gustado el episodio de hoy. Recuerdan que lo pueden ver a través de las páginas de Facebook de Super Channel y de Back FM. También síganlas. Y lo pueden ver en el canal de televisión de Super Channel y en el canal de YouTube de Radio Zócalo. Mike, muchas gracias por haber estado en este episodio. Y esperemos ver los comentarios ahí en las publicaciones de este video para que se ganen los boletos para Cinemex y nos vamos al cine. Que son 2 personas las que se van a ganar pase doble. Yeah. O sea, los de Mike y estos van a ser personas que van a poder ir al cine a ver pues cualquier película que se les antoje ahí. Sí. Que quieran ver. A elegir. El Conjuro. Vamos a ver El Conjuro. Fíjate que ya la vi y está... No me la platiques. No te la voy a platicar, pero sí está muy referenciada. O sea, hace muchas referencias a, obviamente, todo su universo. Mira, yo siempre presumo que las películas de miedo me dan risa, que realmente son pocas las que me pueda quedar yo, wow, y tener pesadillas. La verdad, no. Me divierten, me gustan. Las del Conjuro todas las he visto. Espero esta vez, pues, entretenerme también otro rato. Yo voy a decir que las películas de terror de muñecos a mí son las que me dan risa. Yo no me puedo tomar en serio una película de terror de muñecos. ¿No? En mi mente siempre es como que, pues patealo. Venía Chucky corriendo, patealo. Sí. Viene Chucky bien peligroso con un cuchillo, patealo. O sea, es un muñeco de medio, no sé cuánto mide Chucky, pero está muy chiquito, no te va a hacer nada. Y a la Anabel también la pateaba. Ajá, también es una muñeca, pateala. La poseen si solo te toca el cuerpo. Yo traigo un tenis. Lo pateo con el tenis y ya. Okay. Ya nos vamos, gente. Fue un gusto haber estado con ustedes. Los vemos el siguiente jueves. Y recuerden escucharnos en Back FM 100.9, la mejor estación de todo el mundo. Yeah. Hasta la próximo jueves. Aquí nos vemos.
final de Esto es cine. La próxima semana te llevaremos por el mágico mundo de las películas con un toque diferente. El podcast que va del arte a la ficción. Porque el cine educa, divierte y nos inspira. Esto es cine.